La clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de autoritarismo. El mismo va a ser problematizado desde los aportes de dos autores, como es el caso de Juan José Lins, que es un politólogo, sociólogo español, y desde los aportes de Bartolini Stefano, que es un politólogo italiano. Ambos nos van a permitir entender el concepto de autoritarismo en un sentido no solo complejo, sino complementario. Cuando Juan José Lins trabaja el concepto de los regímenes autoritarios, él va a entender que son más bien sistemas políticos que se caracterizan por ser una mixtura entre regímenes totalitarios y regímenes democráticos. No obstante, los sistemas políticos entendidos como regímenes autoritarios tienen ciertas particularidades, entre las cuales el autor enumera, por un lado, el pluralismo limitado o restringido, la escasa o nula movilización de masas que tienen los regímenes autoritarios, exceptuando sus momentos de orígenes, y por otro lado, la falta de una ideología homogénea y estable que permita dar fuerza, en este caso, al régimen. Para Lins, hablar de autoritarismo implica pensar el pluralismo limitado, esta característica que habíamos mencionado principalmente, que obedece y se diferencia, por ejemplo, del pluralismo ilimitado de la democracia o del monismo de los regímenes totalitarios, porque la participación política de la sociedad se encuentra restringida, por eso es un pluralismo limitado. Es decir, hay una pluralidad de actores que intervienen dentro de lo que podríamos decir los órganos de gobierno, pero ese pluralismo se caracteriza justamente por ser limitado. Otra de las características que habíamos mencionado tiene que ver con la falta de una ideología que le dé forma al proyecto político, y por eso John Lins nos dice es más apropiado hablar de mentalidades, porque las mentalidades obedecen a un espíritu más subjetivo, las ideologías obedecen a un espíritu de carácter más colectivo, es decir, de elaboración teórica, de formulaciones conceptuales, de sustento, de estabilidad, de homogeneidad, distinto justamente de los regímenes autoritarios que se basan en esta limitación de actores que intervienen en ese pluralismo y que obedecen de acuerdo a sus propias concepciones o mentalidades de gobierno. Y en ese sentido, nos dice John Lins que es también importante que tengamos en cuenta que esas mentalidades se orientan desde una serie de valores. Estos valores pueden ser el patriotismo, pueden ser los nacionalismos, puede ser el orden, pueden ser el progreso, que son valores que toda la sociedad en su conjunto los entienden, los comprenden y los comparten. Entonces de esa manera se sustenta en este caso la mentalidad de los regímenes autoritarios. Una importante aclaración que nos va a hacer el autor es que no podemos entender a los regímenes autoritarios y totalitarios desde una lógica de represión, de pura y exclusiva represión estatal, de terrorismo de Estado. No la podemos entender solamente en términos de gobierno de una minoría basada en relaciones familiares, clientelares, porque son prácticas que, si bien pueden formar parte de los regímenes autoritarios o totalitarios, también se pueden trasladar a otras formas de gobierno. Como bien decíamos, otro de los autores que nos permite ampliar estas nociones conceptuales va a ser Stefano Bartolini, quien se nutre evidentemente de las definiciones y de la clasificación que hace Lins de autoritarismo, pero incorpora otros elementos como es la noción de que los regímenes autoritarios no responden a la sociedad desde una lógica democrática. Es decir, no responden ante sus acciones a la sociedad, sino que lo hacen de acuerdo a sus intereses, y hay un parámetro de impunidad frente a esas acciones y decisiones. E incorpora otro elemento conceptual interesante, que es la necesidad de reconocer dentro de los regímenes autoritarios los límites formalmente mal definidos. Una de las funciones centrales que se caracterizan a los regímenes autoritarios tiene que ver con esta necesidad de desplazar a la sociedad
de la participación política, y esto se logra evidentemente a través de aparatos de represión estatal, a través de servicios de seguridad, pero también reconoce Bartolini que en estos contextos se dan, o mejor dicho, las estructuras de organización de masas están bastante debilitadas, por la misma razón de que existe una ausencia de garantía de derechos tanto sociales como políticos. Ahora bien, si nosotros con Linz entendíamos que este pluralismo era limitado, restringido, Bartolini se hace la pregunta, bueno, ¿cuáles son estos actores que están interviniendo dentro de este pluralismo limitado? Él nos va a decir, bueno, tenemos actores institucionales por un lado y tenemos actores sociales por el otro. Los actores institucionales van a ser aquellos actores que forman parte de la burocracia estatal, que forman parte de las Fuerzas Armadas, es decir, actores que tienen funciones institucionalizadas. Y después vamos a tener actores sociales, como es el caso de los propietarios, los industriales, los grupos financieros, que forman en definitiva un grupo heterogéneo de gobierno y que no responden, como bien decíamos anteriormente, desde una lógica democrática, sino que operan de acuerdo a sus intereses afines. El concepto de pluralismo limitado es un concepto bastante controversial, porque algunos politólogos dirán que es preferible no hablar de pluralismo, porque decir pluralismo implica una participación de un amplio grupo de actores, pero bien sabemos que esa participación implicaba la negación de derechos políticos, sociales, se negaba la libertad de expresión, no se tenían en cuenta las demandas de la sociedad. Entonces en ese sentido es como que el concepto de pluralismo a algunos politólogos les hace ruido, mientras que otros van a defender el concepto de pluralismo, porque justamente la noción de limitado nos permite a nosotros entender que esa acción de gobierno se realiza de actores, desde el lugar de actores heterogéneos, pero que está restringido justamente a ellos mismos. Como bien nos decía John Linz, es preferible no hablar de una justificación ideológica, más bien, sino de una justificación, si se quiere, de carácter teórica, si se quiere, de carácter de mentalidades. ¿Por qué? Porque estos valores del patriotismo, del orden, del progreso, de los nacionalismos, terminan siendo importantes en la medida en que esos valores son ambiguos, son generales, y que toda la población maneja nociones conceptuales, o sea, maneja esas nociones conceptuales y las maneja desde sus representaciones mentales propias. Pero, independientemente de las representaciones mentales que tenga cada individuo dentro de la sociedad, existe un consenso en torno a esas nociones, y es ese consenso y es esa ambigüedad misma de las nociones conceptuales la que permite que exista un apoyo, en este caso, al régimen autoritario. Por último, los límites formalmente mal definidos hacen referencia a esta movilidad que tienen los actores, este pluralismo limitado de actores, dentro de los órganos de gobierno. Es decir, al no estar los límites bien definidos, eso genera una mayor movilidad en la toma de decisión y participación política de este grupo cerrado.